Bienvenido a mi casa. En esta oportunidad les quería hablar sobre estos paneles de aquí. Estos son unos paneles que yo los he hecho. Más o menos la medida es de ancho. Tiene más o menos 45 centímetros de profundidad. Tiene 92 y de altura tiene 180. Sí, de altura tiene 180. Son dos cajones que he hecho. ¿Y cuál es la diferencia? Este cajón de aquí el cajón de aquí tiene de profundidad tiene 30 centímetros y el cajón de aquí abajo tiene 92 centímetros de profundidad. Esto, ¿por qué lo he hecho así? Porque aquí atrás tengo un tanque de agua que está junto con la chimenea. Aquí dentro de la chimenea tengo un serpentín que al calentar el agua, al calentar el fuego, calienta un serpentín que va por aquí adentro, y este serpentín baja por una manguera que baja del techo hacia el tanque, y del tanque baja hacia el suelo. Por eso que los paneles acústicos en este lado no los podía poner con mucha profundidad, pero en la parte de abajo tiene 92 centímetros. Entonces, ¿cómo es que lo he hecho? Aquí les voy a poner un video antiguo de cómo los he fabricado. El video los voy a ir narrando y se los voy a ir más o menos contando cómo era. Entonces, lo que estamos viendo aquí es cómo iba haciendo los paneles, y lo que le estoy poniendo ahora son unos paneles perforados, que va a ser la parte de atrás de las cavidades para el panel QR. Estos paneles, hay unas fórmulas matemáticas donde uno lo puede ver en internet y puede hacer el cálculo de la frecuencia que uno necesita para poder usarlo. Por ejemplo, en este caso uno puede buscar qué es el tipo de cavidad y cómo se necesita. Y después, atrás del panel QR, le he puesto una línea de más o menos unos 5 centímetros, tal vez un poquito más, que es de carbón activado. Este carbón activado le he puesto con un papel que es filtrante, y lo que hace es, uno, filtrar el aire de la misma sala, y otro, al ser muy poroso, lo que hace es filtrar los sonidos, le baja la velocidad. Atrás de eso está un panel, se puede decir un material acústico que es de uretano. Después de eso viene un espacio en blanco, se puede decir un espacio de aire, y atrás hay un hueco, una perforación que está hecho para coger más o menos los 40 Hz. Y dentro de esa cavidad de la parte de atrás está lleno de fibra de vidrio en las paredes para que se queden atrapados los bajos. Entonces, más o menos la función de estos cajones es, en la parte de enfrente, la función del QR es que la frecuencia entra, rebota en la parte de atrás y le cambia la fase. Y lo que hace una vez que cambia la fase es que la cavidad que está al lado va a ser una frecuencia muy parecida a la cavidad que está saliendo con la fase contraria, y se va a unir a esa cavidad de lado con otra fase contraria, y la de lado con otra fase contraria. Es una fórmula matemática donde al final lo que va a crear es digamos que la cavidad con la frecuencia contraria se va a ampliar mucho más de lo que podría ser lo mismo un panel acústico convencional, porque esto funciona no, digamos, rebotando y haciendo que los sonidos se vayan para todos lados, sino que está matemáticamente hecho para que los sonidos ingresen y se vayan sumando, haciendo una suma
de fases contrarias de la frecuencia que está programada para que funcione. Entonces no es de que muchas veces se ve en internet de que se dice de que el sonido entra y de ahí rebota y se va a todos lados y el oído ya no lo puede percibir. En este caso no es de esta forma. Esto funciona diferente. Esto funciona, ingresa y el sonido se va a dispersar, digamos que con este programa que uno ve cuál es la frecuencia que uno necesita. Entonces, una vez que ingresa la presión sonora, lo que no se puede cambiar de fase es ya las presiones muy grandes, porque estas cavidades solamente funcionan para sonidos medios y altos. Entonces las presiones altas lo que hace es que en el panel blanco, ese que va en la parte de atrás del QR, tiene unas cavidades. Y esto, la presión sonora va a ingresar, va a bajar la velocidad, poco a poco va a ir bajando la velocidad hasta llegar a la última caja, que es un resonador Helmholtz. Este resonador está también ahí en la internet unos cálculos matemáticos de cómo hacer estas cajas. Y uno ve más o menos el diseño, se puede decir la perforación que tiene que tener en el centro, el ancho y la profundidad del agujero y la cavidad que va a tener en la parte de atrás. Entonces, en la parte de enfrente, el QR funciona creando este patrón, vendría a ser, que son varias cavidades y se van sumando una al lado del otro. Y al fondo, en el lado del fondo, va a coger lo que vendría a ser los bajos. De esta forma es más o menos cómo funcionan estas cajas. Digamos, la fórmula nos indica la profundidad y cómo va a reaccionar estos paneles. No es un panel simplemente que entre el sonido y lo va a, digamos, a enviar a todos lados. No es así. Estos paneles lo que hace es cambiarle la fase al sonido. Uno tiene que tener mucho cuidado cuando utiliza estos tipos de paneles, porque estos paneles, cuando se ponen al lado de una pared o al lado de algo que también cree una fase, puede anularlo, la fase que ya se está anulando. Digamos que sale la fase contraria y si rebota con otra pared, esa pared va a dar otra vez la fase contraria. Y esa fase contraria nosotros la podemos escuchar ya no en la fase que vendría a ser directa, sino ya no en la fase, sino en un tiempo diferente. Por eso tenemos que tener cuidado de dónde colocamos estas cajas acústicas. Otra de las cosas que podemos ver es esta caja, es la caja pequeña. La caja pequeña es algo parecido. Tiene en la parte del fondo, tiene el panel blanco que tiene unas perforaciones y cada cavidad está diseñado para que entre la presión sonora que se necesita. Esto yo lo he hecho con un router, con una máquina eléctrica, y le he hecho las líneas para poder poner estos paneles. Y uso este papel filtrante para poner el carbón activado. Este carbón activado simplemente lo pongo, como una bolsa que he hecho, y le voy a poner aquí dentro lo que viene a ser el carbón activado. Entonces, para que más o menos se den cuenta de cómo es simplemente el carbón que le llaman pellets de carbón. Este carbón se pone dentro de esta cavidad, y lo que va a hacer es, como en el caso primero, es lo mismo, va a filtrar el aire de la sala donde yo estoy escuchando música, y el ambiente no solamente va a dar, digamos, un frescor, un ambiente más fresco, porque el carbón activado absorbe todas las toxinas que tiene la sala, y además tiene la parte acústica, que al ser bien poroso absorbe los sonidos y deja pasar poco a poco como si fuese un filtro de aire. No, un filtro no solamente del aire que uno respira, sino del aire de la presión sonora. Y en la parte de atrás le pongo la fibra de vidrio para que absorba más o menos
los sonidos que vienen atravesando los agujeros. Y con esta herramienta lo que estoy haciendo es marcar más o menos para que justo los tornillos calcen en la madera contraria, ¿no? Entonces lo marco una línea, una pequeña línea le hago, y ahí le pongo los tornillos para que más o menos estén. Tiene que estar más o menos sellado esta caja para que funcione bien, y no debe de haber una fuga de presión, porque funciona especialmente con lo que es control de la presión del aire. Y entonces más o menos pongo los paneles y después le pongo las placas que están al lado. Estas placas las pongo aquí en estas cavidades que le he hecho con el router, se puede decir con esta máquina eléctrica. Y uno tiene que tener cuidado para que justo calcen en la medida exacta, ¿no? Entonces una vez que está hecho, ya voy siguiendo con las siguientes maderas. Aquí en este lado estoy haciendo este lado del panel, de la pared. Este lado de la pared, en la parte de abajo, tiene, como les digo, un agujero que es que atrapa, digamos, no es una medida exacta, simplemente es un agujero para tener más espacio, más cavidad en la parte acústica, para que no tenga mucho, digamos, que resuene esta parte de la chimenea. Aquí lo que vemos es la parte de atrás. Tiene una pared, digamos, de estos paneles acústicos para el techo, y en la parte de atrás de eso está esta goma que es acústica para que el sonido no se filtre hacia la parte de atrás, o se puede decir hacia los vecinos. Es una goma bien gruesa y bien pesada, que es especialmente para que el sonido no se vaya hacia afuera. Y aquí los paneles, los cerámicos, también los tengo que cortar más o menos a la medida y llenar lo que viene a ser toda la pared, vendría a ser. Aquí vemos los ladrillos que los he sacado, y es así, se puede decir, estas bolsas dentro tienen fibra de vidrio, se usan para la construcción. Y en la parte de la pared contraria, lo que es estos paneles los voy entornillando. Y como los entornillos les he puesto unas pequeñas maderas para poder calzar estos paneles. Y después le pondría por la parte contraria y hacia afuera el cuadro de mosaico. Y entonces lo que estoy haciendo ahora es fijar los paneles con tornillos, y en la parte de atrás de esto está esta goma que está todo alrededor. Después vemos que los paneles en la parte de atrás vendría a ser. Vamos a ver cómo lo voy haciendo. Esto vemos que es toda la pared, le he puesto la goma y le he puesto estos pequeños soportes para poder entornillar después los paneles blancos. No, entonces primero lo que hago es más o menos mover la chimenea, y bueno, una vez que está la goma, se puede ver la parte de atrás, tiene esta fibra de vidrio. ¿No? Esta fibra de vidrio lo que hace es entre la pared original que estaba y la goma, ¿no? Entonces voy calzando los paneles y le voy poniendo esta goma, que es una goma especial. Es de la marca Daiken, que es especializado en lo que es construcción. Y estos paneles son unos paneles acústicos, pero no para que dé una mejor acústica, sino es un panel para que no se filtre el sonido hacia afuera. Y entonces se ponen esta goma, que es una goma bien gruesa, y encima le voy a poner los paneles blancos.
Y si ven en la parte del televisor, ahorita no tiene nada, pero le voy a hacer el mismo proceso. Le voy a poner primero las bolsas de fibra y después le voy a poner los paneles, esta goma acústica, y después de eso le voy a poner lo que viene a ser la alfombra. Entonces, más o menos de esta forma es que he ido haciendo la parte de atrás de mi casa, de la pared. Y uno tiene que tener mucho cuidado, por ejemplo, en mi caso, que los productos puedan recibir altas temperaturas, por lo que está la chimenea ahí. Entonces, estos paneles que son hechos para el techo, no solamente son paneles acústicos, sino que también son paneles que aguantan el fuego. Son hechos, no recuerdo ahora la temperatura máxima, pero son de fibra de vidrio prensado. Y uno puede ponerlo al fuego y no se van a incendiar. Entonces, esto lo que hago es separarlo un poco para que tenga una pequeña cavidad de aire. Y además los voy poniendo en la parte de atrás para que el propio aire que tiene digamos, no afecte a los productos que están en esta zona que se van a calentar. Y bueno, esto lo que vemos es cómo es que más o menos he estado haciendo mi casa. Esto no es una forma, digamos, profesional, pero más o menos la idea, el concepto que tengo para hacerlo es que justo atrás de los parlantes la pared no tenga una reverberancia, se puede decir, no rebote mucho el sonido. Entonces, que absorba no al 100%, porque si uno pone todo con absorbentes, se puede decir paneles de uretano que absorben las frecuencias, lo que va a hacer es, digamos, quitarle vida a la habitación. Uno va a sentir como que el sonido es medio extraño. Es mejor que tenga cierta, no eco, pero que no esté totalmente muerto el cuarto. Y entonces de esta forma hago que el sonido tenga un poco de reverberancia, pero sin llegar a tener eco. Una vez que termino de hacer esto, en el lado del piso corto los cerámicos para llenar la parte de atrás. Y entonces uno más o menos corta el cerámico. Con esta máquina es especial para cortar la cerámica. Y una vez que está hecho, se puede decir, el piso, lo que hago es, uno tiene que ver la cerámica, también la dirección, para ver dónde es que tiene que dar, si tiene una dirección cuando uno corta la cerámica. Y bueno, y al final es ponerlo, la caja, la que tiene más profundidad, en la parte de arriba de la caja le voy a poner el tanque de agua, que va, si se dan cuenta, en mi chimenea, en la parte de atrás hay dos mangueras de metal que salen de la chimenea, y además dentro de la chimenea hay un serpentín. Esto se va a unir al tanque de agua, y es más o menos como lo voy haciendo. Y esto todo se puede decir, las mangueras que ven que salen de la parte de arriba es del serpentín que sube hacia el techo y baja a través de estas mangueras y entran hacia el tanque de agua. En mi casa después se las voy a ir mostrando, y yo mismo he ido haciendo algunos, digamos, no sé si se llaman mejoras, pero esto es para que caliente el piso radiante. El piso se calienta los días que no hay sol. La chimenea puede calentar el agua, y con ese calor puede calentar el piso, que es el piso radiante. Entonces el piso se calienta cuando son días que está nevando o no hay sol, y los días que hay sol, en el lado contrario tengo una bomba de agua y unos paneles de agua que van a calentar todo el piso. Son 12 paneles de agua
que van a calentar todo lo que viene a ser el piso. Y así no solamente me ahorro dinero en calentar la casa, sino que todos los días el piso ya estaría caliente, y la sensación de calor es diferente cuando el calor viene de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Y bueno, y aquí al final ya estoy poniendo el cuadro. El cuadro, como les digo, en la parte de atrás tiene un espacio que no va a estar pegado a la pared, ¿no? Y entonces el cuadro este de mosaico va a estar en esta zona, pero va a tener cierto aire en la parte de atrás. Nos vemos en el siguiente video y espero que les guste. Chao, gracias.